tiene un campeonato mundial en 1981, tiene un panamericano cadete en 1982, tiene 2 sudamericanos mayores, 1983, 1995, 3 Juegos Sudamericanos, 1982, 1986, 1994, tiene 2 Panamericanos mayores, 1992, 1994, 2 Juegos Panamericanos, 1991 y 1995, 2 Panamericanos clasificatorios, Juegos Olímpicos, 92 y 96, un campeonato mundial, 2 campeonatos mundiales, 1987 y 1993, un Juego Olímpico, que es Atlanta 1996, y una Olimpia de Plata. Nada, ¿no? Esto descontando todos los resultados nacionales. Antes de empezar la charla, para aquellos que por ahí no saben, le agradecemos fundamentalmente a Pablo que hoy se haya prestado para hacer esta entrevista. Hoy tuvimos la noticia, me comentó temprano, que tuvo una intervención quirúrgica el papá, de urgencia. Y la verdad que la pasó muy mal. Por suerte, bueno, salió bien de la intervención y bueno, ahora está en recuperación. La verdad que el papá de Pablo es una persona que uno, por lo menos yo y la mayoría de nosotros, la conocemos hace mucho tiempo, nos sigue a todos casi desde chico, así que es casi una leyenda más también dentro de la lucha. Así que, bueno, gracias a Dios que se está recuperando, que salió bien de la intervención y, bueno, todos, o por lo menos nosotros, estamos alentando a que se recupere pronto, ¿no? Pablo, la verdad que, bueno, es un gusto poderte hacer esta entrevista. Y bueno, la pregunta es la que se le hace a todos, casi la primera, ¿no? ¿Cuándo y dónde comenzaste con la lucha? Bueno, mirá, primeramente agradecerte la posibilidad de hablar, aparte de la tan buena introducción que hiciste. La verdad que es una oportunidad de compartir con mucha gente que nos conocemos de hace años y con gente nueva, la posibilidad de transmitir y compartir las experiencias que tuvimos en nuestro deporte. Más que nada, ir contando un poco el camino que pudo hacer uno. En verdad, yo comencé a hacer lucha en el Club River, como algunos ya saben, con la edad de 6-7 años, me inscriben a mí al club. Yo era un chico que soy el más chico de 3 hermanos, con muchos problemas de salud, con alergias, con problemas también a veces musculares, problemas de hueso. Y bueno, el deporte fue una oportunidad para poder cambiar esos estados de salud que siempre de chico tuve muchas enfermedades. Y bueno, la verdad que la vida de club, más que también era bastante vago, iba a la escuela a la mañana, pero a la tarde también andaba potrereando por todos lados. La verdad que me ayudó mucho para hacer una vida sana, y realmente cuando comencé a hacer deporte, mi cambio fue notorio. Realmente empecé a dejar de tener muchísimos problemas y la lucha más que nada me llevó a conocer un deporte increíble que la verdad que creo que estuve como 40 años en el deporte acompañándome, así que lo valoro muchísimo. Para contarte así de mis primeras experiencias, hice lucha como hice un montón de deportes en River. Hacía un poco de gimnasia, hacía un poco de atletismo, hacía lucha, y tengo la experiencia del entrenador de lucha que me venía a buscar. Tenía ese hábito de venirme a buscar, y me iba a la gimnasia y me decía, venite al gimnasio, y me rescataba. Estoy hablando de Osvaldo Esponza, que fue el primer profesor que tuve en River. Y la verdad que él se esmeró bastante para mostrarme el deporte y de ir queriéndolo. Porque en ese mundo yo era recontra futbolero, y después con mi hermano y otro que anda por acá, que es Daniel García, compartíamos la escuela y después nos íbamos al club. Era la vida de esa época de un chico que se hizo socio de un club y empezaba a potrerear por ahí, a jugar un rato por un lado, por el otro, y se hacía la tarde, y el horario de un deporte ibas a hacer un deporte. Y bueno, la lucha de a poquito, el entrenador nos fue mostrando
lo atractivo que tenía el deporte y bueno, nos fuimos quedando, ¿no? Cuando fue pasando el tiempo, después ya comenzaron competencias y bueno, ya el deporte te va atrapando de a poco y cada vez te va gustando más. Habilita el micrófono, Edu. Habilita No el te escucho micrófono, ahí Edu. con el micrófono. Perdón, se cortó el micrófono. ¿Qué representa para vos, te decía, qué representa para vos un entrenador y quiénes fueron tus entrenadores en el transcurso de tu carrera? Bueno, como nombré, el primero que tuve fue Osvaldo Esponza, que era el entrenador de los infantiles. En esa época muchos clubes tenían un entrenador para infantiles y después estaba el entrenador que se manejaba ya con los, digamos, con los chicos que tenían más de 13, 14 años, ¿no? Como que había una categoría que existía en la lucha, que era la infantil, y después cadetes, juveniles y mayores, generalmente se hacía cargo otro entrenador, como si fuera el entrenador de mayores, ¿no? Esas distinciones que existían de antes. Y había muchos clubes que tenían esas distinciones de por edades. Y yo siempre miraba con mucha atención, ¿no? Y para mí era algo demasiado grande llegar a trabajar con el entrenador principal del club. En el caso mío, ahí era Federico Lanzón, era increíble ver a los grandes entrenar, por ejemplo, a que está Carlos Barrio, o ver a alguno de los grandes del equipo de mayores, y era todo el mundo que uno quería llegar a descubrir, ¿no? Porque era apasionante cómo ellos se preparaban, cómo hacían, totalmente diferente a lo que hacía uno de chico, que iba, jugaba un rato, aprendía alguna técnica, pero más que nada uno iba a reírse, a divertirse, a treparse en alguna soga, a hacer un poco de lío, y ya eso era el entrenamiento, ¿no? Así como data anecdótico, un año, porque Osvaldo Esponza se va del club, y un año llega de entrenador Manuel Varela. Ese fue otro de los entrenadores que tuve un tiempo en River. Lo tuve de entrenador, tengo unos recuerdos terribles de rebotar contra él, me hacía de sparring a veces luchar contra él, y era como si fuera una masa de piedra, ¿no? La verdad que era imposible moverlo, y ese recuerdo me queda, porque no era que me facilitaba, a ver, voy por acá, no, era alguien que me frenaba todos los caminos. Realmente fue una experiencia bárbara de conocerlo al gran Varela en algún momento que le gustó enseñar un poco de lucha. Después tuve la experiencia con mi hermano, que éramos los dos primeros que nos hemos metido en el mundo de la lucha, porque también en alguna otra época también tuve a mis primos, también luchadores, tuve a mis dos primos, estoy hablando de un varón y una chica que también se animaron a hacer lucha, o sea que también en la familia he tenido gente del deporte, como ahora tengo a mi hijo, o sea que somos varios que nos hemos metido en el deporte. Pero bueno, los caminos de lucha me llevaron a tener un distanciamiento con River, algunas discusiones, y me cambié al club Geva. Después pasé a Geva muy joven, con 12, 13 años, a los 13 años, después de haber vuelto de un mundial que fuimos infantil en México, en el 81, que fue mi primera experiencia internacional. El 82 ya comienzo a hacer lucha en Geva. Y ahí otro de mis entrenadores, que realmente me formó muchísimo, es el Gallego García, ¿no? Realmente el Gallego, si en River tuvo una gran especialización, por ejemplo, por decirlo, ¿no? Desde mi punto de vista, en la lucha libre, el Gallego no solamente seguía expandiendo lo que yo sabía de lucha libre, sino que en greco-romana crecí muchísimo, pero muchísimo, y me hizo como querer ver la lucha de otra manera. Quizás antes no le sentía tanta distinción, porque nosotros me acuerdo que teníamos un calendario de lucha infantiles que era indistinto, había un torneo de libro, uno de greco, era simultáneo todo el año, luchabas un torneo de libro, uno de greco, así ibas así hasta terminar el año. Después en algún momento se intentó separarlo, hacer medio año de libre, medio año de greco, pero realmente la etapa que tuve en Geva fue de un gran aprendizaje de la lucha grecorromana que tuve. Y realmente me empezó a gustar muchísimo la grecorromana en esa etapa. Después, así como experiencias, pude compartir mucha de la gente que vino de afuera. Al estar en Geva, que era un club muy central, también estaba ahí la federación. Por ejemplo, llegué a tener la suerte de compartir los entrenamientos con Daniel Robén, que vino a dar
un curso de solidaridad olímpica acá. Aprendí muchas cosas de ellos. Y todas cosas muy seguidas, porque después también vinieron una pareja de entrenadores rusos que estuvieron acá también por solidaridad olímpica, y también los pude aprovechar. O sea que desde los años más o menos 85, 86, que creo que es esa época que vinieron, realmente esos entrenadores me han logrado formar muchísimo. Después con algunos acá de los compañeros que están acá presentes, tuvimos la chance y la posibilidad también de entrenarnos en el extranjero. Y estuvimos entrenando en los Estados Unidos y vimos otro tipo de entrenadores. Tuvimos la suerte de trabajar con un entrenador que se llamaba Ken Bass, y la verdad que aprendí muchísimo también de esa gente. Hay movimientos que he aprendido en esa época que me sirvieron hasta que terminé de luchar. O sea que cada una de esas personas fueron realmente muy formativas para mí. Después, por muchas dificultades, así, después que estaba en un club que era muy caro, Geva, en algún momento estaba en una edad adolescente, casi mayor, y o me tenía que poner a trabajar o tenía que buscar la manera de poder pagarlo. Y bueno, me fui como separando del club. Tuve alguna época en donde me fui a entrenar a muchísimos clubes. Tengo época de haber ido a Hebraica y me recibían, ido alguna vez a Vélez con Blanco y me recibían. Me acuerdo que ahí con Gabriel Medile, con Daniel, alguna vez iba a entrenar a Vélez y la verdad que me trataban como uno más, lo mismo que en Hebraica también con Bicho. Y después de ahí empecé a relacionarme mucho porque tuve la suerte de trabajar en River en 1990, recién recibido de profesor de educación física. Tuve la suerte de trabajar como profesor infantil, de la categoría de infantiles. Estuve un año trabajando ahí. Y ahí me empiezo a relacionar mucho con acá, con el presentador que me está haciendo la entrevista, con Eduardo. Y ahí de a poco, de conocernos y de interesarnos un poco más, fuimos y terminé mi carrera deportiva en el Instituto Estrático, en donde él como entrenador también me acompañó en los momentos en donde yo prácticamente necesitaba consolidarme como deportista. Así que el rol de Luis Eduardo fue fundamental también para mis etapas finales. Realmente fue como finalizar un proceso después de tantos años, en donde a veces uno necesita experiencia técnica, realmente es como una dosis, ¿no? Ser entrenador es, ¿cuándo necesitas más técnica? ¿Cuándo necesitas estar más cerca? ¿Cuándo necesitas más conocer al deportista? Creo que ahí él logró conocerme mucho y me acompañó en mi trayecto final. Creo que ese es un resumen de todos los entrenadores que tuve. Mirá vos. ¿Y cuál fue tu mejor o peor experiencia deportiva, digamos, no? Como ven, yo intento rescatar mucho mi etapa formativa, ¿no? La inicial. Tengo grandes recuerdos, aparte me trae muchos recuerdos porque cuando comenzaron estas charlas, que empezamos a juntarnos con muchos ex luchadores, hay mucha gente que es de años que nos conocemos. Estamos hablando de 40 años en la lucha. Entonces, a mí realmente me hizo volver a revalorar mi etapa inicial, por ejemplo, la de los viajes que tenía acá en el país. Por ejemplo, tengo recuerdos de viajes a Mar del Plata, tengo recuerdos de viajes a Rosario, que fueron inolvidables para mí. Yo tengo el recuerdo de salir, por ejemplo, una vez era la pelea no sé si era Leonard con Mano de Piedra Durán, era madrugada y salir de Vélez, y Vélez era una banda de gente, eran todos tipos grandes que ya eran luchadores, y para mí era toda una experiencia. Yo que era un pibe, iba con, no sé si habrá estado Daniel García en esa época también, pero éramos, ¿viste?, pibitos, conviviendo, ¿viste?, con gente grande, con juveniles, y esos viajes eran inolvidables. El de Mar del Plata, yo tengo el gran recuerdo, por ejemplo, de que íbamos a hoteles, o sea, a ver, nos atendían en hoteles y realmente se pasaba muy bien. Competimos en el lugar donde se hizo el Mundial de Mar del Plata, competimos ahí en el Palacio de Deportes, donde está el Hotel Provincial en Mar del Plata. Y eso que era un clasificatorio para un argentino, esa experiencia de Mar del Plata. Y tengo recuerdo, por ejemplo, de que me tocó un hotel así, normal, y de pronto, yendo camino para la competencia, ver a todos mis rivales que tenía de Vélez, que eran los hijos de los Romero y toda esa gente, tirándose de los trampolines. Creo que les había tocado el hotel de la UON, una cosa así. La UON, claro. Estaban de fiesta en ese hotel, con pileta, con todo. Así que me imagino que como para mí fue una experiencia súper importante, formativa. Quiero rescatarla, que si esos momentos no hubiesen existido,
no sé si hubiese seguido o me hubiese atraído tanto el deporte también. Así que no quiero dejar de valorarlas más allá de todas las que he tenido, no sé, conocer el mundo, ¿no? Que me dio el deporte, conocer muchos lugares. Pero creo que conocer, ir de a pasos y conocer el país y conocernos nosotros, porque es una posibilidad de conocer nosotros como luchadores, fue muy valiosa. Y como la peor, porque ya que hablamos de las mejores y de las peores, y la verdad te digo que la última fue un poco angustiante, porque ir a Juegos Olímpicos y estar solo no me resultó muy cómodo. Quizás no muchos sabrán, pero a mí me tocó estar unos 25 o 26 días allá en los Juegos. Tuve la posibilidad de estar antes de los Juegos, de viajar antes, como una semana antes, y la competencia de lucha generalmente siempre es al final. Yo competí casi el último día de competencia. Y la verdad que fue muchos días de estar solo, uno acostumbrado, como me tocó a mí, de compartir con tantos de acá, equipos nacionales, ir a hacer concentraciones y siempre estar combatiendo de sparring con alguno o entrenarme. Realmente estuve 25 días solamente con el entrenador, recorriendo los momentos libres, haciéndome amigos de la delegación argentina, obviamente que sí, pero todo lo que es la fase competitiva y de lucha, buscando pareja con los de Latinoamérica para poder entrenarme. Realmente fue mucho tiempo en donde uno valora los compañeros del deporte, ¿no? Cómo se forma un equipo, ¿no? Qué bueno que es ir y como nos tocó a muchos ir en una competencia de equipo. Así que ese fue un momento duro, realmente, de vivir la experiencia tan solo. Qué loco, ¿no? Pensar que un juego olímpico que te haya pasado eso, ¿no? Que hayas tenido esa experiencia, qué bárbaro. Y como profe de educación física, Pablo, ¿cómo ves el desarrollo de la lucha en los Juegos Evita y cómo ves la introducción de la lucha en las escuelas? Bueno, a ver, me gustaría tratar de dejar que yo tengo desde hace muchos años que dejé de trabajar en lucha o de estar en el ambiente, ¿no? Entonces mi profesión, la de profesor de educación física, la dedico en las escuelas. Entonces tengo un enfoque muy escolar, ¿no? Para poder valorar lo que está haciendo la lucha en el deporte. Considero que los Juegos Evita, ¿no? Más que nada, está implicado en las políticas públicas, por lo menos en los de los gobiernos, ¿no? Que le dieron tanto influencia y creación hacia la inclusión, ¿no? Hacia la inclusión social, o sea, principalmente es dar posibilidades a la gente de poder acercarse al deporte, ¿no? Esa es la primera medida, o sea que si hay que valorar algo de los Juegos Evita es que da participación, fundamentalmente eso. La gente tiene la oportunidad de vivenciar, como me pasaba a mí en la época de club, la famosa época de club, vivenciar una competencia deportiva, conocer gente diferente, conocer gente de otros lados, gente de las provincias, como está marcada esta competencia, y disfrutarla, más allá de los resultados deportivos, disfrutarla. Creo que ese es el primer valor que tiene. Vino que está muy, muy presente de que, por ejemplo, en los Juegos Evita, Maradona participó de los Juegos Evita, que fue Cebollita, pero él era uno más en esa época, se destacaba, pero esa no es una época que lo destacaba como el gran jugador, el gran deportista, sino que integró un equipo con sus compañeros de Argentinos Juniors, sus compañeros de barrio, y vivió una experiencia única con una gente que todavía el deporte quizás competitivo quedaba un poco lejos, ¿no? Creo desde mi mirada que me tocó conocer los Evita del 2012, que sé que la lucha está incluida, es que bueno que tuvo una gran posibilidad y la ha utilizado para que el deporte crezca, para que se sume mucha gente al deporte. Se le está dando la posibilidad a muchos niños y a las infancias que se acerquen al deporte. Digo de esta manera niños porque, bueno, la edad de la competencia de los Evita creo que es de 12 a 14 años, ¿no? Pero la creación, la oportunidad de creación de espacios nuevos para enseñar lucha en las provincias, obviamente que comienzan en las infancias de edades muy chicas. Y después seguramente harán un proceso para que esos chicos lleguen formados o lleguen con algún nivel técnico para participar. A mí lo que me tocó observar, por ejemplo,
participé de entrenador en las de 2013, participé de entrenador por la ciudad de Buenos Aires, en los Juegos Evita del 2013, me tocó de ver de que en general hay muchas provincias muy nuevas, con entrenadores muy jóvenes, que les gustó y se sintieron interesados por el deporte y que el nivel formativo es muy básico, es elemental y está bien que sea así. Si uno lo mira desde el concepto que traté de desprender en el principio, creo que lo más importante es destacar la participación. Sé que las invitaciones a veces se intenta fomentar mucho el tema del talento deportivo, ¿no? Pero bueno, esa es otra mirada que uno tendría que tirar, otro enfoque que uno que tendría que tener hacia lo que se busca en esas competencias. Quizás la federación podría decir en verdad ahí si en verdad uno está buscando una estrategia de crecer, de sumar gente o de detectar talento, ya sea por sus medidas, por su... Yo un poco desde lo pedagógico choco mucho, ¿no? Con el tema de decir, bueno, mira, el que es fuerte va a servir para el deporte, el que mide del tronco para arriba va a servir para el deporte, porque la verdad que yo no me consideré ningún talento en el deporte, la verdad que me divertí durante 30, 40 años y no creo que entren entre esas medidas antropométricas que se piden tanto hoy en día, sino que es el medio ambiente, el medio en que uno se desenvuelve, el que te va a dar las posibilidades. Y bueno, esas posibilidades es lo que tiene que generar la lucha para que todas tengan oportunidades. Totalmente de acuerdo. Pero, digamos, la introducción dentro de las escuelas, puntualmente, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo ves que la lucha se introduzca dentro de los colegios, más allá de los Juegos Evita? Sí, hay todo un enfoque que el deporte, ¿no? El deporte competitivo, me parece a mí, intenta unir el tema de la educación con el deporte. Ustedes vieron que el gobierno anterior creó un ministerio de educación y deporte. Hay todo un lazo de vincular como que el deporte está bastante unido, ¿no? Es un tipo de educación no formal el que hicimos nosotros en el club. No es un proceso como la primaria, la secundaria, lo universitario. Uno, obviamente, que abarca un montón de saberes y de aprendizajes en el deporte, que se caracteriza por ser no formal, pero de ahí a que sea un proceso que de uno pase al otro, yo creo que ahí podríamos entrar en tensión en lo que uno busca. ¿Sí? Si quizá la federación es lo que busca promover el desarrollo deportivo, la escuela no sería el lugar, desde mi punto de vista, ¿no? Porque la escuela realmente es un ámbito que hoy, ustedes vieron que la escuela pública es el lugar donde a mí me toca trabajar desde hace muchos años, a veces está mal vista, en verdad uno piensa, hay mucho diálogo de que la escuela no es la de antes, no forma a la gente bien, que los maestros no son los de antes, y bueno, eso es una crisis que tenemos como sociedad. De los médicos también a veces opinaba lo mismo, de realmente está todo en conflicto en este momento, y se opinan de muchos lados y uno cree que la verdad está muy distante. Me parece que nosotros como sociedad tenemos que valorar la formación que tuvimos nosotros. En el caso mío, la escuela pública, ¿no? Yo todavía sigo reivindicando lo que es la escuela pública. Y la escuela pública está luchando en este momento por la inclusión. Realmente la inclusión es lo más importante. Por eso hablo de cómo se ataría, por ejemplo, con los Juegos Evita. La inclusión de actores, o sea, la inclusión de chicos, la inclusión de gente al deporte, es muy relacionado con el tema de la inclusión educativa. Nosotros ahora, hoy en día, estamos tratando de valorar a la gente, no por si terminó la primaria o si llegó a un nivel universitario. Estamos viendo cómo le fue en la vida a cada uno, porque ahora el que termina el estudio universitario tampoco tiene garantizado el trabajo. Sí. O el que termina el nivel secundario, si no lo hace, no sabe si va a seguir en la vida. Y me parece que el deporte se tiene que hacer un poco cargo de todo. Uno el deporte piensa que es bueno para todo, ¿no? Que el deporte es bueno para la salud, es bueno para, no sé, para el que tiene problemas de discapacidades, es bueno para el que tiene problemas de adicción. Y la verdad que el deporte no es igual. El deporte, la verdad, no tiene la misma mirada de todos lados. No es un salvador el deporte. Hay muchas formas de hacer deporte y bueno, en algunos compartimos como objeto, digamos, cómo lo estudiamos. Algunos lo vemos como algo valorable si tiende a lo competitivo y otros lo vemos más si tiende a lo formativo.
yo me incluyo más al área formativa por el lugar que ven. Bárbaro. Sí, a lo social, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Qué cambio notás en la lucha actualmente? ¿Qué cambio notás en la lucha desde que dejaste la actividad? Y yo dejé de competir el año 96, pero la verdad que tuve muchas entradas y salidas del deporte, como para atarlo con el principio. Como te decía que mi entrenador me venía a buscar y todo eso, a los 11, 12 años también, en un momento quería dejar de hacer lucha, siempre entré y salí del deporte. Después en el año 88 tuve problemas en la espalda, tuve una lesión y estuve casi 3 años sin luchar. Volví a fines de los 90, ahí tuve otra salida al deporte. Y después en el 96 dejé, ahí donde dejé de competir, pero pude volver como entrenador en un momento muy difícil, después de 5 años, en el año 2001, con la crisis económica, tuve la posibilidad de trabajar en el CENAR y poder acompañar a muchos luchadores que iban a competir en el extranjero. Quizás esta sea la etapa más prolongada que me alejé del deporte y por eso no tenga tanto conocimiento de muchos de los procesos que se hicieron. Pero como me quedé en el deporte como entrenador hasta el año 2008, muchas de las fases de preparación de esta etapa las pude conocer desde ahí, o sea, los planes estratégicos que se pensaban de ahí a 10 años, a lo que se quería llegar la lucha. Y la lucha, bueno, considero que ha tenido un gran crecimiento en el número de participantes. No sé si desarrollo, porque para hablar de desarrollo habría que ver también si las estructuras han cambiado. Y cuando hablo de estructuras es todo, ¿no? A nivel de luchadores, a nivel de clubes. A mí cuando me tocó dejar el deporte estábamos en pleno proceso de los fines de los 90, en donde los clubes cerraban. Y cuando comencé en el 2001 a trabajar en el CENAR, muchos clubes empezaron a desaparecer. Prácticamente la selección no había competencias selectivas. Y los clubes ahí se empezaron a originar, pero en las provincias. Empezaron a aparecer lugares nuevos en las provincias, mucha gente interesada en aprender este deporte, y esa fue la base, digamos, del crecimiento hasta ahora. Y el gran envión, sin conocer a fondo toda esta etapa, me parece que lo dio después del año 2009, que yo ya no me encontraba ahí, que fue la creación del ENAR. Como decimos en muchos espacios de la política, la ayuda económica es un puntal fundamental para el desarrollo. Y creo que ahí existió un gran apoyo con la inversión del 1% del porcentaje de los celulares que se empezó a reclutar para el deporte. Eso realmente, el deporte se vio beneficiado. Y cuando digo deporte quiero destacar solamente el alto rendimiento, porque ese fondo era para el alto rendimiento deportivo. Por eso a veces entra un poco en conflicto cómo rápidamente ese dinero llega a las infancias, cómo rápidamente se intenta reclutar jóvenes talentos desde tan jóvenes, ¿no? Ahí noto como que hay una necesidad hay dinero, pero no hay materia prima, digamos. Como que hay una necesidad de buscar los jóvenes talentos y rápidamente pasarlos al alto rendimiento. Esa tensión ahí que se crea en jóvenes que, bueno, es todo un cambio. A mí me ha tocado vivir esos procesos porque algunos lo saben, yo directamente no pasé de las categorías juveniles. El mismo año que competí en cadetes estaba compitiendo en mayores. Así que es como que me pasé a la categoría adulto muy rápido y sé lo que implican esos cambios sociales. Hacerse luchador de la categoría mayor siendo tan joven es muy parecido al alto rendimiento hecho de tan joven, en donde uno pierde un poco esa riqueza de seguir compartiendo el club, esa riqueza de valorar a los compañeros que van creciendo todos juntos, y te pasan una elite deportiva, como nos tocó vivir a todo un grupo cuando fue el proceso de Mar del Plata 95, ¿no? En donde se separó, donde se separó toda una elite de buenísimos luchadores y los hicieron entrenar todos juntos. Y eso, aunque tuvo su
sus beneficios, también tuvo sus contras, ¿no? Porque salieron de los clubes, los referentes dejaron de estar en lugares que eran muy importantes, los entrenadores perdieron un referente que se podía haber transformado en entrenador, y nosotros éramos también gente valorada en cada lugar. Así que entra mucho en tensión el tema del alto rendimiento, de lo que se está haciendo ahora con los Juegos Evita, de la detección de talentos y pasarlos rápidamente al deporte de alta competencia. Noto que lo de afuera, lo competitivo internacional, requiere todas esas necesidades, obviamente que las requiere, pero eso no quiere decir que todos los países tengamos esas mismas estructuras. El nuestro en particular creo que requiere de formación todavía. Un trabajo más social. Requiere de incrementar la cantidad, generando que una estructura, por ejemplo, en una provincia pueda tener su representatividad, no solamente en cantidad de luchadores, sino en cantidad de dirigentes, de árbitros, de técnicos, de política, sino que crezca en todos los ámbitos. Sí, yo creo que esa es la estructura, cuando hablamos de estructura, ¿no? Porque crecer solamente con luchadores como que van faltando patas, ¿no? Que el deporte necesita. Y por eso yo siempre valoro muchas veces, a veces a los delegados, ¿no? Hay gente que sigue unida al deporte desde otros lugares. Y también, porque son necesarios. El deporte no es solamente de uno solo, el deportista que va, sino que va acompañado, la estrategia es que vaya acompañado de más gente. Y totalmente de acuerdo, la verdad que es cierto. ¿Y cuál es el día después de un deportista de alto rendimiento, digo, ¿no? Cuando larga, ¿cuál es el día después? Mirá, de charlar, por ejemplo, que no lo nombré antes, porque uno, para sumar, ¿no? Porque a mí me ha tocado compartir, aparte de con vos, mis primeros caminos como entrenador, cuando estuvimos en un par de gimnasios y después en el Instituto Estrático. A mí me tocó estar en el CENAR, por ejemplo, un tiempo con Bicho Veja también trabajando, me tocó estar un tiempo con Federico Lanzón, que también estuvo, y también estuve con Eric, también tuve la suerte de estar con Eric. Entonces, de charlar con Eric León, él me comentaba que también que en muchos lugares de competencia general los deportistas necesitan un desentrenamiento, ¿no? Que sería ideal eso, largar de hacer un corte total del deporte es bastante duro, no es tan fácil de hacerlo. Hay una necesidad de seguir atado. Y ahí son esos lugares que yo nombro, ¿no? Algunos prefieren estar cerca del control y ser entrenadores, otros son dirigentes, otros son ser árbitros. O sea, tenés alguna, o seguir entrenando y ayudando a los demás. Creo que esa es la forma de desentrenarse. Yo tuve la posibilidad de desentrenarme siguiendo como entrenador y acompañando la formación de otros luchadores. Creo que eso es una manera que se puede dar. Hacer el corte y decir, bueno, termino este deporte, me dedico a otra cosa, o me olvido, es muy difícil. Un deporte como el nuestro, que más si uno le dedicó tantos años y tanta pasión, y donde las emociones fueron compartidas con tanta gente, ¿no? Por resultados, por buenos resultados, por malos, hacer un corte abrupto es bastante duro. Y en ese camino a veces entran las lesiones, por ejemplo, a veces entran las lesiones deportivas, ¿no? Que a uno le cortan una carrera y uno se separa porque el deporte piensa que cumple una etapa, ¿no? A veces uno tiene la posibilidad de decir, bueno, hasta acá llegué, hasta acá terminó el deporte. Otros ven cortadas sus carreras y otros hasta han tenido problemas en la política deportiva también, la política deportiva que se mete y tiene problemas y uno decide no seguir porque no piensa igual en la manera de las decisiones o piensa que han influido en su carrera deportiva. Así que para mí lo recomendable es poder seguir unido un tiempo más al deporte. En cualquiera de esos lugares que nombré, hacer un corte abrupto es bastante angustiante. Y sé que a muchas veces nos ha pasado. En relación a eso te hago dos preguntas. Una, ¿vos crees que los deportistas se sienten abandonados? Y la otra, ¿por qué pensás
que hoy hay tan pocos ex atletas que funcionen dentro de la actividad deportiva, porque la verdad que casi la mayoría de los viejos deportistas no están dentro del medio. ¿Eso vos te parece que es una decisión personal o una decisión institucional? Habría que atarlo un poco con las realidades que tuvimos nosotros como historia, ¿no? No dejar de lado un poco la historia. Siempre hablando de una cuestión personal. A mí me tocó vivir toda la etapa, como entré al principio, de ser un chico que fui un chico de club. Yo mi deporte comenzó en el club, donde tuve un entrenador, donde muchos de acá que estamos participando en esta charla nos hemos generado a partir de los clubes. Y los selectivos o la parte competitiva internacional era a través de un selectivo y un momento donde nos concentramos previo a la competencia y competíamos. Después, toda la década del 90 empezaron a desaparecer los clubes. Y como hablo de experiencia personal, a mí me tocó ser parte de todo ese invento que fue generar una elite de luchadores en donde se la juntaba para ponerse a entrenar. Y realmente, y más allá de que tuvimos entrenadores extranjeros de altísimo nivel, realmente hubo mucha presión en esa medida, en esa lógica de entrenar todos juntos. Porque no había una manera de gente formada en forma obligatoria. Nosotros nadie nos obligaba a hacer lucha. Lo hacíamos por la pasión que teníamos. Pero de repente empezaron a aparecer el dinero, aparecieron las becas, apareció el profesionalismo en el deporte. Eso tiene una atadura internacional. En las Olimpiadas de 1992, el deporte cambia, el deporte internacional cambia. Empezó a tener una mirada muchísimo más elitista. Con Juan José Samaranch, el dirigente español que fue presidente del Comité Olímpico y los Juegos Olímpicos de Barcelona, ya no fue una competencia para todos los Juegos Olímpicos. Se empezó a pensar como una élite. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque realmente el mundo deportivo y el mundo económico empezó a influir sobre el deporte también de una manera muy global. Entonces ya no había tiempo para televisaciones para 50, 60 categorías de luchadores. No, había tiempo para 20 nada más, para la televisación. Entonces llegó una élite deportiva que competía en esos juegos. Y ahí empezaron a aparecer el Dream Team, empezaron a aparecer los seleccionados importantes. Todo ese cambio lo vivimos nosotros en el 95, creando una élite acá también, ¿no? Una élite deportiva en donde se iba a hacer mucho más difícil competir a manera internacional y llegar a esos grandes logros. Por eso, a veces las transformaciones que nosotros tenemos a nivel nacional están muy atadas a lo que pasa afuera, con el deporte global, ¿no? El deporte global también exige, tiene un nivel de exigencias en que uno tiene que ir, porque acá hay un comité olímpico, o acá hay una secretaría de deportes que demanda esas cosas y pone dinero para esas cosas. Por eso a veces deja mucho legada la parte formativa, y mucho dinero para el alto rendimiento y no tanto dinero para la formación. Claro, a veces hay políticas deportivas, como algunos gobiernos, en donde sí se dan cuenta que la inclusión es importante. Pero volviendo a la generación de los deportistas y de cómo se van, nosotros sufrimos procesos muy duros. A nosotros fue un cambio muy brusco ser deportistas de club a ser deportistas de alto rendimiento en el CENAR y vivir un proceso de doble turno y de entrenar todos los días y de concentraciones. Fue todo un proceso. Y aparte de tener los tipos de entrenadores que tuvimos, ¿no? Muy, muy autoritarios, en donde el dinero era una medida de control hacia los luchadores, en donde el que faltaba una clase descontaban dinero. Realmente esas cosas, no sé si estábamos preparados para todas esas cosas. Así que fue medio desgastante. El que se iba al deporte, me parece en esa etapa, al que le costó irse o al que decidió irse, terminó un poco desgastado. Yo me incluyo, que terminó un poco desgastado de todos esos procesos. Quizás por eso mucha gente se separó, porque veía un ambiente muy cerrado y un ambiente realmente exigente por ese lado, ¿no? Un poco desgastante. Por eso es muy propicioso que muchos de esa época, ahora nos estamos juntando, como que visualizamos una nueva etapa, ¿no? Creo que cambió mucho esa mirada, aparte porque yo le tengo un gran aprecio porque pude trabajar con él como entrenador, como para separar los entrenadores deportivos, ¿no?
extranjeros, cubanos en especial, ¿no? Que nosotros la mejor escuela del deporte cubano se acercó acá, decidieron vivir en nuestro país y quedarse acá. Por ejemplo, la del boxeo y la lucha. Yo valoro mucho a Eric, que no lo pude tener como entrenador, pero sí pude estar al lado de él. Entonces, el trato, las formas y los estilos y las estrategias de ver el deporte y de enseñarlo fueron totalmente diferentes a las que yo tuve como luchador con los otros dos anteriores. Y eso que al Moro, al primer entrenador, lo hemos tenido muy poco tiempo, así que creo que fue un excelente entrenador también. Pero creo que el proceso de Molina fue un proceso de muchas tensiones, y para él también lo debe haber sido, porque sé que hay un estilo formativo en Cuba muy diferente al de acá, y a veces uno entra, bueno, pero en verdad acá faltaba disciplina, se puede decir. Y la verdad que nosotros siempre hemos hecho el deporte de una manera en los clubes. Yo la verdad iba muy feliz a hacer el deporte, y cuando iba al cenar también. La verdad que tuve el privilegio de entrenar con muchísima gente acá, con muchísimos compañeros que estoy acá mirándolo en la pantalla, y son un privilegio para mí haber compartido. Ese es el lado bueno que tengo también. Pude aprender de la élite de los luchadores, pero también tiene su peso malo, ¿no? Que el haber perdido también el crecimiento en el club, y que esos lugares hayan perdido a poco. Sin ninguna duda, totalmente de acuerdo. Y algo más o menos relacionado, ¿no? Cuando competías, ¿cuál fue tu experiencia con la política deportiva y qué le cambiarías en la actualidad? A ver, desde esa época que vos competías, ¿cuál fue tu relación con la política y qué le cambiarías en la actualidad? Vos tenés un pibe que está compitiendo, vos tenés uno de tus hijos que compite, ¿no? Entonces, supongo que no te gustaría que pase por alguna secuencia por la que vos pasaste, por la que pasamos casi todos, ¿no? Entonces, digo, ¿cuál es tu visión con respecto a eso? Bueno, para resumir mi etapa, fue una etapa de muchos cambios. Ya vieron que fue una etapa 70, 80, 90 y fin del 2000. Fue una etapa de grandes cambios en la lucha, y que muchos de nosotros la entendemos de formas diferentes. Yo siempre fui muy crítico, ¿no? de algunos procesos que siguen y que son difíciles de cambiar, porque en política deportiva, la política deportiva cambia muy poco, ¿no? Fíjense que a veces lo que decíamos, el luchador que termina tan destacado, que es destacado y termina muy cansada de la vida deportiva, es raro que se meta en la política. A veces la política va con gente que más que se tiró para ser dirigente, o está más en el área del arbitraje, que es menos desgastante. Si uno compara la vida útil del deportista o del entrenador, que es de lunes a sábado, que es doble turno, y ve la de otros lugares de la lucha, creo que a nosotros nos tocó el área más desgastante, ¿no? Hay otros lugares de participación en donde uno quizás tiene menos desgastes, ¿sí? Por supuesto que el árbitro tiene una alta dedicación en la competencia y le dedica muchas horas, y es un factor clave. Pero en un momento preciso, no es a diario, no tiene 5 días de vacaciones como tiene el luchador internacional, 5 días de diciembre y sigue el proceso. O sea, tenemos vivencias diferentes entre todos los que actuamos en la lucha. Pero a veces el mismo político que decide es el que dice quién viaja o no. Y eso es algo que lo escuché en muchas charlas y siempre es criticable, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien que fue elegido de la política después decida un viaje, ¿no? Y a veces a algunos le tocó a favor y a algunos les tocó en contra. Ese es un factor de progreso. No sé por qué, habiendo tanta gente experta en el deporte, no se le da la posibilidad de elegir. Desconozco cómo será el judo, ¿no? Porque la verdad conozco muy poco realmente del judo, pero no sé, capaz que tienen un consejo de cinturones negros que son expertos. Nosotros acá no tenemos cinturones, ¿no? Pero tenemos, podemos hablar de técnicos deportivos. ¿Por qué no se crea un comité de técnicos deportivos para que puedan evaluar, ¿no? Sí. ¿Quién es mejor, qué mejores rendimientos puede hacer uno en la competencia? Y después, bueno, el deporte es un poco así, es un poco tirano de los resultados. Por eso digo, una de las mayores críticas es que tan poca gente decide el resultado de todo, ¿no? Decide la formación, decide quiénes viajan, decide dónde se hacen los torneos. O sea que tendría que haber más mano, la política tendría que ser más abierta, ¿no?
Y un gran cambio sería lo que hablamos al principio, ¿no? Que las estructuras cambian. Por ejemplo, yo observo, que soy poco conocedor de los últimos 10 años, salvo lo que observo en los torneos cuando voy a ver a mi hijo, pero veo mucha gente de las provincias. Y digo, ¿cuándo va a hablar? ¿Cuándo va a haber un presidente de alguna provincia? ¿Cuándo las reuniones van a ser en las provincias, por ejemplo? Eso sería un cambio rotundo. ¿Cuándo van a votar? ¿Cuándo van a votar? Y hace una representatividad regional importante y que decida cosas. Me parece que la política tiene que empezar a darse cuenta de eso. Pero esos problemas de la política deportiva son lugares difíciles de cambiar. No se olviden que el Comité Olímpico hubo presidentes de alta data que no se movieron, inamovibles, o de ciertas clases sociales, como es el que está ahora, una de las fortunas del país que es presidente del Comité Olímpico, y que bueno, seguro hay intereses atrás. Por eso también ato mucho el tema de la política deportiva con las clases sociales. Es raro ver a alguien de una clase social baja ser presidente de una federación. Es raro. Hay una estructura y algo, se lo ve más vinculado al deportista, ¿no? Hablando quizás con un gran preparador físico de boxeo, que muchos conocemos de acá, que fue profesor mío en la secundaria, que se llama Morales. Él me decía, bueno, pero a usted sí, muchos lo conocemos, a Morales, fue profesor mío en la secundaria. Me decía, bueno, Pablo, pero vos elegiste un deporte para pobres, sacrificado, me dice. Y sí, nuestro deporte en su mayoría son gente muy sacrificada. Uno a las 6, 7 de la mañana no ves entrenar a cualquier deporte. No hay deportistas entrenando en el CENAR esa hora. Las leonas, los de atletismo no lo ves entrenar. Ves a los luchadores, ves a los boxeadores. Y eso marca una clase social. Como también hay una clase de dirigentes. Por eso quiero notar las diferencias de los lugares que ocupa cada uno. Pablo, ¿cómo viviste en el CENAR? ¿Cómo lo viviste como competidor y cómo lo ves ahora el CENAR? Bueno, algunas cosas ya dije, ¿no? La verdad que fue una etapa que ya veníamos hablando y me tocó ser de la primera camada, que éramos 5, Daniel, Lucky, Diego Potap, Daniel Navarrete. Creo que fuimos una primera camada de muy pocos que comenzamos esta aventura de ir a entrenar al escenario y ser un poco profesionales, empezar el profesionalismo. Es más, en la primera etapa del CENAR, cuando se inauguró el CENAR, nosotros dos fuimos los primeros que estuvimos trabajando ahí para mantener el CENAR. Exacto, qué bueno que lo recuerdes, qué bueno que lo recuerdes. El CENAR es un lugar de prestigio, realmente, ¿no? Cuando uno dice, ahí entrenan las selecciones nacionales, es un lugar de prestigio y pertenecer a esa élite deportiva, la lucha necesitaba estar ahí, porque empezaron a aparecer un montón de deportes grandes, deportes chicos, y la lucha de a poco empezó a tener su lugar. Obviamente que está atado a una estrategia política, ¿no? Y a veces a gente que se movía dentro del deporte. Yo sé que Javier se movió bastante para tener cierto lugar, para que la federación tenga un lugar. Lo mismo también el deporte en sí, cuando empezamos a aparecer ahí, era un lugar que había que ocupar y que había que mantenerlo. A nosotros nos tocó mantenerlo en un tiempo y fue un momento de mucho cambio, ¿no? Porque parecía que la pelota no se sabía a quién dársela, hasta que llegó el momento que la pelota se la dieron a los entrenadores extranjeros. Con el Moro fue el primero que vino. Exactamente, a los entrenadores extranjeros, ¿no? Como dueños de la verdad, ¿no? Como dueños de la verdad. Una gran crítica de esa época es por qué no se trajo entrenadores extranjeros a formar plenamente nuevos entrenadores. Uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, en el área de la educación física es la generación de formadores, ¿no? Porque a uno lo forma, por ejemplo, para hacer un poquito de todo, ser docente escolar, ser personal trainer, nos forman un poquito de todo. Y creo que una de las críticas que hay que hacerse es por qué no hubo tantos formadores de entrenadores de lucha. Muchos de nosotros podríamos haber terminado los procesos siendo un gran equipo de entrenadores y nos han sometido a un proceso solamente de deportistas, como elección, ¿no? Como elección. Me parece que ahí el enfoque estuvo más, vuelvo al rendimiento, que a una proyección, ¿no? Una proyección y a una calidad que tenía que haber dado los federativos.
Qué bárbaro, sí, totalmente, totalmente. ¿Qué le dirías, Pablo, a un atleta a un atleta y un entrenador que recién comienza, teniendo en cuenta que en muchos casos los dos empiezan sin experiencia previa, ¿no? Tanto un atleta como un entrenador. Sí, Hoy te estoy la hablando verdad que de... este deporte, claro, sí, 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 la verdad que nuestro deporte no es un deporte fácil de aprender, ¿no? Eh, Fíjense que en el área escolar a los deportes de combate se les tiene mucho respeto, ¿no? Porque justamente atando lo anterior, no hay mucha gente formada en educación física que pueda transmitir, ¿no? Los valores, la esencia de nuestro deporte, de la lucha. Entonces, más que nada, se le tiene cierto respeto por los accidentes. Esa es una de las grandes contras que tienen los deportes de combate para meterse en el área educativa, que no se ve como un deporte formativo porque se lo ve peligroso. Entonces habría que buscar las estrategias a través de juegos, a través de materiales didácticos, en hacerlo un deporte atractivo y que no sea el deporte en sí, no tendría que ser el deporte en sí. Quizás sean formas jugadas de lucha, quizás sean formas jugadas de tirar tomas, las más simples, y que esa sea la competencia a lograr. Esa etapa previa me parece que es fundamental y que en nuestro deporte hay grandes entrenadores de los nuevos y de los viejos que la tienen muy clara en enseñar nuestro deporte. Y hay gente nueva que ha entendido muy bien y son súper formadores de chicos y que hacen que se queden años en nuestro deporte. Y gente nueva que he conocido, ¿no? Que la verdad que han tenido resultados con grandes ya héroes de nuestro deporte. Por ejemplo, Leonardo Torres es muy meritorio como él ha generado a través del deporte en Córdoba tanta cantidad de chicos y tan buenos chicos luchadores y tan buenas personas, porque no es más allá de un resultado deportivo, es de cómo las estrategias que él implementa para que los chicos se queden en el deporte. Yo valoro mucho el recorrido que hacen los entrenadores para poder enseñarlo. Me parece que la etapa lúdica en las primeras edades es importante. Y que después, como todos podemos coincidir, hay un ABC para aprender esto. Hay un ABC no podés ir saltando escalones. Si vos tenés a alguien que empieza de niño, tenés que empezar, como bien explicó en algunas charlas que hizo la Federación Gabriel Medile, hay que saber caminar el colchón, todo tiene un paso metodológico, ¿no? No hay que dar grandes saltos y no saltearlos. Y si tenés un chico que empieza a los 20 o 20, ya en edad adulta, hay que tratarlo igual, como alguien que no conoce el deporte. No por ser grande hay que empezar con las grandes técnicas, ni maravillarse por el mundo del UFC y tratar de aprender solamente las técnicas más espectaculares, sino que el buen deporte tiene que ver con un camino, ¿no? Con un camino, con peldaños que uno va superando y que es toda una estrategia que diseña el entrenador. Por eso quiero destacar que hay mucha gente nueva y muchos involucrados en eso, porque yo lo conozco al entrenador de mi hijo, sé que Ramiro es uno de los viejos entrenadores como vos, Luis, que tienen la tradición de nuestro deporte. Son de los pocos lugares en donde ustedes todavía tienen la tradición de club e intentan seguir transmitiendo esos valores, ¿no? Donde es importante que los pibes no solamente aprendan lo técnico, sino que valoren lo que es el crecer en un equipo. Así que las vivencias grupales las valoro y todo lo rico que tiene nuestro deporte, ¿no? Que es ir a aprender una técnica nueva cada día y ver si te sale, o aprender un juego de lucha, o correr más rápido que el otro, o dar una vuelta y que te salga. La verdad que es un mundo para aprender y que creo que muchos estamos capacitados para enseñarlo. Sí, totalmente. Las últimas dos te voy a hacer. ¿Cómo ves, algo lo hablaste, ¿no? Pero digo, ¿cómo ves el aporte de los entrenadores extranjeros a formar a nosotros, ¿no? Es decir, a los entrenadores nacionales que nosotros tuvimos, ¿cómo ves la intervención de los entrenadores extranjeros? ¿Cuál es la evaluación que haces entre unos y otros? Bueno, tuvimos como un choque de culturas nosotros en este proceso
estamos hablando, porque en el caso nuestro las técnicas se llamaban como las habían traído, o todo el tiempo es un choque de culturas, podríamos decir, porque nosotros acá hemos tenido, como algunos hemos recorrido la historia de los primeros entrenadores que hubo acá en el país, que eran todos europeos, y seguramente ellos traían los nombres de las técnicas deportivas, y muchos de nosotros hemos aprendido que el martillo se llama martillo, que la toma de cabeza, que el roulé, y tuvimos toda una transformación cultural cuando nos hemos cubanizado, digamos, y toda América Latina se cubanizó, de repente toda América Latina tuvo entrenadores cubanos, que fue un gran aporte, ¿no? Pero de repente todas las técnicas se llamaban de forma diferente, se llamaban de igual para todo y de forma igual para todo el continente. O sea que ahí tuvimos también un choque de culturas que asimilar, ¿no? Quizás por ese lado no sería tan grave. Quizás en donde, como demostraba antes, las formas, las maneras, las estrategias fueron un poco tensionantes. Lugares muy autoritarios, ¿no? Que nosotros no estábamos acostumbrados. Siempre es muy gracioso explicar cómo se aprende el tackle a pierna. A mí me causa gracia, pero en verdad no es tan gracioso, ¿no? A nosotros decían, no, pero uno de los detalles de error es que no dejar la cadera atrás. Sí, pero en Cuba viene con una varita y te dan con un palo para que no la dejes atrás. Es un chiste, ¿no? Pero nosotros no estamos acostumbrados a esos procesos. Nuestros profesores tenían otras maneras, otras formas de aprender esos procesos. Así que, y eran sociedades que se manejaban de esa manera, con esas conductas. Los que nos tocó estar en Estados Unidos, por ejemplo, ir a entrenar, nosotros llegamos y empezaba como había música disco en el entrenamiento. A ver, era otro lugar y los pibes volaban y entrenaban bien y te sacaban a luchar ya de entrada. O sea que cada país es un mundo, cada gimnasio de acá mismo es un mundo en donde uno utiliza su estrategia, ¿no? Porque los pibes, me imagino, de Tucumán, que son recontra guerreros, como todos los luchadores que me crucé de Tucumán, que son todos bravos, son excelentes luchadores, como todos los de mi época, tienen un talento especial. Yo sé de una época en Tucumán me ha tocado estar en Famaillá y me cuentan, no, acá todo el mundo boxea. Entonces ahí debe haber una estrategia, una forma de llegar a esa gente. En Capital habrá otra, en la provincia de Buenos Aires a otra. No creo que haya una manera. Conocer a los luchadores de cada lugar, como pasa en la educación, conocer cada escuela es un mundo. Conocer cada escuela deportiva de lucha es un mundo y las decisiones que toma el entrenador son claves para decir un rumbo. Por eso a veces digo de que no todos los lugares tienen que ir al alto rendimiento. No es el lugar. Algunos van a llegar, pero de entrada de chico tiene que vivir más experiencias. Bien, relacionado a eso último, el alto rendimiento, ¿es malo o es bueno para vos? ¿Cómo ves el alto rendimiento? ¿Es algo bueno o es algo malo? Y la verdad que competir en forma internacional es un anhelo que uno tiene, ¿no? Cuando uno va superando metas, si a eso llamamos alto rendimiento, ¿no? Poder representar al país, intentar los mejores logros. A mí es un orgullo haber acompañado a muchos compañeros de equipo y sentir la satisfacción de que los logros se logran con el sacrificio, con mucha voluntad, pero también en el camino uno va dejando muchas cosas. Y empieza a reconocer el por qué hace eso, ¿no? Hay una familia atrás, hay entrenadores que te acompañan, ¿no? Como que digo que el alto rendimiento también es una etapa de superación en donde uno no va tan solo, hay mucha gente atrás que te va acompañando, ¿no? Un club, un entrenador, y a veces se valora, en algún momento nuestro deporte que es tan individualista, uno piensa que se sube el colchón solo, y no, realmente va con mucha gente atrás que siempre aportó su granito de arena para que vos llegues a algo. Si es por ese lado, te da muchas oportunidades, es un camino de oportunidades, conocer países, conocer culturas, esas posibilidades que tiene el deporte a través del alto rendimiento, calculo que son posibilidades que se le dan a muy pocos. Realmente somos privilegiados los que llegamos a ese nivel. La gran mayoría de los luchadores de mi época o
o de muchas épocas no logran esos estándares deportivos. Así que la posibilidad de llegar ahí es un logro, que es un privilegio, que creo que es un privilegio haber vivido. Y por el lado malo, por el lado bueno, te quita mucho tiempo de convivencia con mucha gente que uno también valora, mucho tiempo de compartir de otras maneras. Yo siempre intenté equilibrar eso, nunca, por eso tuve a veces muchas entradas y salidas del deporte. Una anécdota, por ejemplo, de la época de los cubanos, yo los miércoles le decía que tenía que estudiar o algo así, pero me iba con mi novia al cine, porque tenía que buscar una válvula de escape para tener vida social. Necesitaba tener una vida social que me vincule con lo que era vida también, ¿no? Así que es un camino de sacrificios y que uno también por ese lado tiene su desgaste, ¿no? Tiene tanto movimiento, tiene su desgaste. Pero en la balanza creo que uno lo hace porque quiere y aunque a veces las lesiones, aunque a veces las broncas políticas a uno lo hagan pensar que el trayecto no termina como uno quiere, con el tiempo uno valora ese camino recorrido. Por eso digo que todos tenemos trayectorias diferentes en el deporte. En lo personal me voy muy contento con lo que transité. Conozco gente que me acompañó siempre por este camino y que valora mucho y que valora conmigo lo que hemos transitado, digamos. Y Pablo, ¿qué le podrías decir, qué consejo le podrías decir o qué opinarías o qué le dirías a este chico que estuviste hablando recién de Tribat, que quedó clasificado para ir a las Olimpiadas? ¿Qué consejo le daría? ¿Qué le dirías? Bueno, va a tener la oportunidad y el gran reconocimiento de una labor deportiva excelente que él viene realizando. Es un luchador súper destacado y la verdad que yo en estos últimos 10 años no lo vi luchar mucho, lo vi luchar de joven, no he tenido oportunidad de verlo en vivo, ¿no? Y me encanta ir a los torneos y poder valorar el rendimiento de los luchadores en vivo. El video ayuda, pero me encantaría, tuve la oportunidad de seguir grandes luchadores que están acá en la pantalla en vivo, entonces a él lo vi de muy joven y realmente había algo que él transmitía como luchador y que era muy capaz de resolver arriba de la colchoneta y que lo plasmó en logros. Realmente ha tenido logros increíbles y meritorios. Así que tiene una oportunidad más de participar de una competencia nueva y que va a ir bien acompañado, que tenga confianza en lo que está haciendo, de las maneras, ¿no? Uno siempre tiene unas maneras de proceder para llevar la vida deportiva, que no es la misma de todos, como ya vemos, y creo que lo va en el camino correcto, así que más que desearle que disfrute de la competencia y que siempre va a tener el respeto y el reconocimiento, creo que de toda nuestra comunidad deportiva de la lucha, porque va a tener la oportunidad de seguir mejorando y la verdad que lo disfrute, más que nada que lo disfrute. Bárbaro, Pablo, muy bueno. Por último, ¿qué anécdota tenés para contar de tu carrera deportiva? Tendrás muchas, pero la que más te salga, la que te salga en el momento. Bueno, vamos dos rápidas, voy a contar dos rápidas así para no hablar tanto, porque a veces, como soy maestro y soy de los que hablan un montón, voy a tratar de hacerme. Bueno, yo ya en el año 95, cuando con 28, 29 años, ya tenía muchas expectativas de dejar el deporte, ¿no? Porque ya me quería dedicar a trabajar, la verdad que el deporte me estaba consumiendo mucho tiempo y tenía otros intereses después en mi vida social, como es la laboral, que a veces es difícil de continuar una con otra. Entonces ya después de los Juegos Panamericanos del 95 había decidido un poco de terminar la competencia deportiva. Seguir entrenando, ¿no? Un poco, pero no competir más en forma internacional. Bueno, los Juegos Panamericanos fueron en febrero, marzo del 95, y allá por el mes de junio, por ahí, tuve una llamada tuya, Eduardo, a mi casa,
y me ofrecías ir a entrenar. ¿Por qué no te venís a entrenar? Dale, date una vuelta por el cenar. Yo la verdad ya al cenar no quería ir, estaba totalmente agotado de todas las etapas de entrenamiento que ya hemos contado. Y yo decía, sí, no sé, vemos, como que te daba vuelta a ver si iba o no iba. Y vos me decías, no, va a estar bueno, veniste que va a estar bueno, vamos a entrenar, nos vamos a ver con los chicos. Bueno, te aviso. Mirá que hay una sorpresa, ¿por qué no te venís que va a estar bueno? Bueno, dale, y no pudiste no contármelo. Me dice, mira, vamos a tener un entrenamiento con Maradona, que Maradona iba a estar entrenando en el Sena, ya estaba entrenando, que fue su última etapa en Boca, fue la última vez que volvió en el Boca de Bilardo, y yo soy un fanático. A mí a veces cuando me preguntan cuál deporte te gusta más, yo digo fútbol. Ya que hice toda la vida lucha, pero el fútbol para mí es apasionante también. Así que no dudé un minuto cuando me dijiste eso. Creo que ya en 10 segundos fui a buscar mi moto y en 20 minutos estaba en el CENAR, estaba en la puerta del CENAR. Y bueno, y toda la selección de lucha de ese momento, tuvimos con el equipo médico que tenía Maradona, con algunos artistas que también, tuvimos un partido de fútbol que muchos de acá participaron, y la verdad que fue una experiencia inolvidable, única, y donde pude unir dos pasiones que siempre estuvieron muy ligadas a mí al deporte, que es el fútbol y la lucha, así que quiero destacarla como anécdota. Y otra sí vinculante con lo que me está pasando hasta ahora, en un momento cuando logro la clasificación olímpica, uno dice, bueno, la gente que siempre estuvo con vos y te pudo acompañar. Me acuerdo que me dieron una beca y me la aumentaron y pude juntar unos pesos, y en esa época por suerte estamos en el 1 a 1, y faltando 15 días para ir a los Juegos, totalmente sorpresa para él, agarro y le digo a mi viejo, mira, tomá, te pagué todo el viaje para que me acompañes en los Juegos. Así que tuve hasta hinchada. Fui con la persona que me vio competir siempre y lo invité a que pueda acompañarme en esa aventura que era participar de los Juegos Olímpicos. Así que tuve el honor de tener una hinchada familiar, y son esas anécdotas que no voy a olvidar nunca. Sin igual duda, un tipo que te siguió toda tu carrera. Eso me consta porque lo vi de que eras pibe, te seguía incondicionalmente. Un tipo bárbaro. Como muchos de las aventuras de muchos que estamos acá en el deporte, ¿no? Donde la familia, hay que reivindicar esas cosas. Las familias en deportes tan duros como el nuestro, hay muchas familias que nos han acompañado y estuvieron en etapas de chicos, de grandes. Así que quiero rescatar que he visto muchas familias igual ahí acompañando nuestros triunfos y nuestras derrotas. Así es. Bueno, Pablo, la verdad que muy agradecido de que hayas participado de esta entrevista, y bueno, por ahí dejamos abierto esto por si alguno te quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, sería bárbaro. Se extendió un poco, pero calculo que alguno por ahí quiere hacerte alguna pregunta. Me gustaría que, bueno, ahora tenemos la oportunidad y te tenemos ahí. Abran los micrófonos, el que quiera preguntar algo. Eduardo. Bueno, hola. Hola. Hola, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Torres, soy el entrenador de Córdoba. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo? Paulo, un gusto escucharte. Mi cámara, mi imagen está naranja porque no me funciona la cámara en realidad. Pero es un gusto y bueno, en primer lugar agradecerte los conceptos, y segundo, muy bueno siempre escucharte. La verdad que yo aprendí mucho con vos en la época en que empezaba a ir al CENAR con el primer atleta que mandaba para allá. Y nada, o sea, no es una pregunta, sino saludarte nada más, y sabés que te estamos esperando por acá. Gracias por el saludo, Leonardo. Hoy te toca a vos, hoy vos tenés el gran talento y la gran experiencia de acompañar a los equipos nacionales en las competencias, así que sos un orgullo para nosotros por los grandes resultados que estás logrando a nivel internacional, así que te considero de los entrenadores mejores de nuestro país y bueno, toda la confianza para que sigas en ese camino. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
¿Alguno más, muchachos? Bueno. Bueno, la verdad que te agradezco, Pablo, vuelvo a reiterar de nuevo, te agradezco enormemente el que hayas participado, más en un día tan particular como el que tuviste que pasar con el problema de tu papá, así que te agradezco. Bueno, y seguiremos estando en contacto porque todavía faltan muchas jornadas más de estas entrevistas y la verdad que bueno, en cada una de las entrevistas uno aprende mucho y empieza a revivir de nuevo muchas historias viejas, ¿no? Que fueron muy buenas y también tener un poco de historia de lo que fue la lucha de hace algunos años atrás, ¿no? Que por ahí no se tiene tan en cuenta, ¿no? Felicitarte a vos por esta iniciativa, a todo el grupo que organiza estas entrevistas, que sé que es un trabajo de equipo, y a tu grupo de luchadores, que estas oportunidades de hablar con total libertad y bueno, es una forma de expresión que si ustedes la valoran, la verdad que nos enriquece a todos. Sin duda. Muchísimas gracias, Pablo. Te mando un abrazo enorme y bueno, que se mejore rápido tu papá. Gracias, saludos a todos. Y nos seguimos viendo en la próxima reunión. Recuerden que hay un canal de YouTube donde queda todo grabado y podemos volver a verle esta entrevista. Les mando un abrazo y muchas gracias a todos por participar de esta charla. Chao, Pablo. Ahora me puedo habilitar el micrófono Chao, Pablo. y la cámara. Chao. Ahí me habilité yo también. Chao. Un abrazo. Te mando un abrazo. Pablo. Buena exposición. Abrazo grande. Abrazo, Pablo. Gracias por todo. Muy bueno. Gracias por todo. Muy bueno, Pablo. Gracias. Gracias por participar. Abrazo. Suerte. Gracias, Edu. Gracias, Pablo. Gracias por los años. Un beso. Gracias. Suerte. El sábado que viene Javier Guetta va a hacer una charla muy interesante de doping. No se la pierdan. Bueno. Buenísimo. Muy bien, ahí vamos a estar. Firme ahí. Bárbaro. Como siempre. Suerte. Abrazo, Eduardo. Gracias. Suerte. Un abrazo grande. Pablo, Eduardo. Chao, Raúl. Chao, querido. Chao, Nos vemos. Chao, Raúl. Te mando un abrazo. Igualmente. Ahí está Fernando.